Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Y Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla es la gente del reino, la maleza es la gente del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y quien tenga oídos, que entienda. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el martes de la 17ª semana del tiempo ordinario en calendario litúrgico, Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43, es la explicación de parte de nuestro Señor Jesucristo a solicitud de sus discípulos de la parábola del trigo y la cizaña, del trigo y la mala hierba, que de hecho la discutimos aquí este pasado sábado, ya terminando la semana 16ª de este tiempo ordinario. Te hago referencia a ella porque esa es la primera parte de esta parábola y la puedes consultar y leer, y puedes también participar de la reflexión y meditación que hicimos allí. Hoy tenemos esta solicitud de los discípulos buscando entender, comprender con más exactitud estas parábolas. Estamos en los sermones de las parábolas de San Mateo, donde Jesucristo utiliza esta herramienta de los cuentos cortos con una moraleja y una enseñanza para revelar esos grandes misterios de Dios en un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender y comprender y que les sirva de beneficio para su desarrollo en la vida cristiana y en la vocación cristiana. Y ciertamente que esta parábola nos inquieta un poco, porque la realidad que se expone aquí, como vimos el sábado en la parábola del trigo y la cizaña, es que Jesucristo no quiere que se corte la cizaña, sino que vaya creciendo junto al trigo, y esto llama mucho la atención. Tenemos que vivir entonces entre el bien y el mal. Y es cierto, hermanos y hermanas, en esta vida tú y yo vivimos entre el bien y entre el mal. Fíjate y mira tu familia, mira tu matrimonio, mira tu vida cotidiana en la sociedad y tu interrelación con las demás personas que existen, o en la propia comunidad eclesiástica, comunidad del trabajo, comunidad deportiva. Vivimos entre el odio y el amor, entre la salud y la enfermedad, el sol y la lluvia. Vivimos entre la noche y también el día, la lluvia y la sequía, el sol y la sombra. Vivimos entre pobreza y en algunos momentos la riqueza. Vivimos entre la juventud y la vejez. Vivimos entre creyentes e incrédulos, hermanos y hermanas. Vivimos entre algunos que son libres, algunos que son esclavos, ¿no? Vivimos entre los que están tranquilos y también entre los que están intranquilos. Vivimos entre vivos y muertos. Es la realidad. ¿Cuándo pasará todo esto? ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo llegará la plenitud de lo bueno? ¿Cuándo gozaremos de lo bueno sin que sea algo pasajero y permanente? Esta parábola, hermanos y hermanas, nos hace entender y ver esta realidad en la vida de nosotros, según nos vamos moviendo precisamente a buscar la voluntad de Dios, la santidad a la que hemos sido llamados, y contemplar, sí, claro está, la perfección hacia la que Cristo nos llama y nuestro Padre Dios del cielo también quiere para cada uno de nosotros. Aquí vamos a verla hoy, esta parábola, hermanos y hermanas, desde el punto de vista de nuestra idea fuerza, que siempre nos guía en términos de entenderla correctamente. Y la idea fuerza es esta: no invirtamos como cristianos, hermanos y hermanas, tú y yo, nuestro tiempo administrando el mal, sino que lo que tenemos que hacer es derrotarlo. Y piensa en eso por un momento. Nosotros no podemos administrar los problemas, nosotros tenemos que solucionar los problemas. Y hay personas
que probablemente se dedican a administrar los problemas. Y cuando tú administras en una forma de manejar los problemas, hermanos y hermanas, se vuelve un ciclo vicioso donde no se llega a una solución. Por lo tanto, lo ideal, o sea, la meta, el objetivo es ante estas cosas que no vienen de Dios, que son del espíritu del mundo, que son el camino del pecado, que son el camino de la condenación, tú y yo no podemos como cristianos administrar esas cosas. Tenemos que solucionarlas y sobre todo es como una lucha donde tenemos que derrotar eso que está sucediendo. Hermanos y hermanas, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, como hemos visto en estos días, no nos dejan a ninguno de nosotros pues cómodos. Y de hecho las parábolas nos tienen que inquietar nuestra conciencia, tienen que inquietar pues sobre todo nuestra alma, hermanos y hermanas. Las parábolas, al no dejarnos a nosotros cómodos con nuestra vida, también afectan nuestros pensamientos, porque entonces pues, tenemos que poner en orden nuestros pensamientos, ¿no? ¿Y en qué sentido ocurre todo esto? Pues porque con las parábolas tenemos que tomar una decisión, o aceptamos lo que Jesucristo dice o rechazamos lo que Jesucristo dice. Eso está expuesto ahí. Y tú y yo como cristianos, ¿qué es lo que hemos hecho? Aceptar el mensaje, la moraleja, pues lo que nos dicta nuestro propio Señor Jesucristo en todo aquello que tiene que ver con nuestro bienestar en estas parábolas. La opción de nosotros es aceptarla. Algunas personas van a tender a rechazarlo. En torno al mal, hermanos y hermanas, y en torno al vivir entre el mal y el bien, no lo vamos a administrar, sino que lo vamos a solucionar. Y una de las soluciones que tenemos que entender con esta parábola es que tal vez la primera impresión que tenemos, la primera reacción, como dijimos el sábado, es arrancar violentamente la cizaña. Eso nos viene por naturaleza. Arrancar el mal, arrancar aquello que está provocando pues la situación desgraciada. Y en algunos casos, hermanos y hermanas, pues el mal lo tienen las personas y a veces queremos arrancar el mal de las personas en una forma que es violenta. No, dice nuestro Señor Jesucristo. Y eso también pues sacude en esta parábola. No, así no es que se hace. Y Cristo lo que debe decir, o lo que nos quiere enseñar, es que tenemos que convivir entre esas dos realidades, entre el bien y el mal. El cristiano lo soluciona aprendiendo a convivir, porque esa es la dinámica del reino de los cielos, hermanos, de esa presencia de Dios en nosotros. Recuerda que en términos del bien y el mal, pues como dijimos, yo tengo que ver lo que está dentro de mí. Y en muchos momentos esta parábola te recuerda que el sembrador que sale a sembrar el bien es Jesucristo. Pero hay un sembrador que sale a sembrar también, que es el maligno, ¿no? Y por lo tanto, en mí hay tanto una semilla buena y hay una semilla mala, hermanos y hermanas. Esa es la dinámica del reino de los cielos mientras estemos aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado en la forma en que vemos estas realidades en nuestra vida, entenderlas y comprender el proceso hacia el cual Jesucristo nos quiere llevar. Nuestra tarea no consiste en este mundo, hermanos y hermanas, estar lamentando los estragos del mal. Eso es administrar el mal. Cuando yo empiezo pues a lamentar lo que está sucediendo, a lamentar lo que provoca el enemigo, el mal, y sigo envuelto en una cantaleta de que el mal está revuelto, el mal está por donde quiera, el mal está aquí, el mal está afectando el matrimonio, el mal está afectando la familia, sigo que lamentando los estragos. Claro, esa es la realidad que provoca eso que llamamos la cizaña en la vida. Aquí lo que Jesucristo nos enseña en el fondo es que tú y yo como cristianos, hermanos y hermanas, en vez de estar administrando el mal, en vez de estar lamentándonos acerca de los estragos del mal, invierte tu tiempo en solucionarlo. ¿Y cómo se soluciona esto? Sembrando semillas buenas. Mientras más semillas buenas, hermanos y hermanas, se siembran, vamos a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Por erradicar precisamente ese mal o disminuir el mal en las personas. ¿Por qué tenemos que sembrar el bien? ¿Por qué tenemos que sembrar la semilla buena?
Dentro de la semilla, hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que entender por qué Jesucristo usa tanto esto del sembrador, de la semilla, del crecimiento. Pues, hermanos y hermanas, dentro de la semilla se encuentra la planta. Aunque tú no lo creas, dentro de esa semilla se encuentra la flor. Dentro de esa semilla se encuentra el fruto, hermanos y hermanas. Dentro de esa semilla hay encerrado un gran misterio de un potencial, de un cambio, de una transformación que se va a dar con el tiempo en el nombre de Dios, ¿no? Y en esto tenemos que pensar que se nos invita, hermanos y hermanas, a que de esa forma solucionemos nosotros lo que tanto aqueja, esa mala semilla en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra propia familia. Que nos invada es lo que quiere Jesucristo. Siembra más semilla buena, porque hay potencial de desarrollarse, de convertirse en lo que es bueno y en lo que agrada a Dios, ¿no? Que nos invada. Por lo tanto, tenemos que comenzar un proceso invasivo, hermanos y hermanas. Igual que la medicina, tiene unos procesos invasivos, ¿no? Para erradicar el mal en la persona. Y lo tenemos que ver desde ese punto de vista. No podemos pasar por alto, hermanos. Es cierto, el mal nos escandaliza. El mal pues nos llena de temor y nos revela signos grandes, misteriosos de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, el mal presente por todas partes inquieta a todo el mundo, hermanos y hermanas. Pero aquí también tenemos que ver nosotros qué es lo que está detrás del mal. Y lo hemos señalado en otras ocasiones, es el maligno. Y Cristo lo dice en la parábola de hoy. Ese que siembra, ¿no? Ese sembrador es Satanás, es el maligno. Los demás son como emisarios, como que trabajan para él. Pero el que está sembrando la maldad es precisamente el maligno. El triunfo del maligno, hermanos y hermanas, a veces pasa por desapercibido, que es una de las razones que provoca que exista tanto mal. Como que ya nadie quiere pensar en que existe el maligno, en que existe el demonio, es un invento de la iglesia para tener a la gente en su sitio, para meterle miedo con Satanás, con el demonio. Y entonces se empieza a filtrar en el mundo, hermanos y hermanas, la no existencia del propio demonio. Y esto pasa como desapercibido quién está detrás de todo mal. A veces eliminamos a las personas, creyendo que al eliminar las personas eliminamos el mal. Y realmente no estamos eliminando el mal cuando eliminamos a las personas. El mal se elimina, pues hermanos y hermanas, venciendo al maligno. Cosa difícil, hermanos y hermanas, claro que sí. Pero tú tienes que aprender que nuestro Señor Jesucristo nos da un gran testimonio de cómo se vencen las tentaciones del maligno. Y eso lo hemos discutido aquí en otras ocasiones. Ver que ese maligno, hermanos y hermanas, esa semilla que siembra el maligno o que llevan a aquellos que trabajan y son colaboradores del maligno, tienen mucho que ofrecer y nada que dar. Eso lo tenemos que entender tú y yo, hermanos y hermanas. Tú y yo tenemos que entender que el mal no está en lo superficial, que el mal no está en lo externo. Por eso a veces pasa por desapercibido y no lo vemos. El mal está en lo profundo. Cuando tú sigues buscando y buscando y buscando, allá adentro es que está el mal porque se disfraza. Eso tiene que ser tarea de nosotros, ¿no? Signo de los tiempos, identificarlo. No es en lo superficial que se encuentra, hermanos y hermanas, el mal. Escúchalo bien. Es en lo que está adentro y por eso a veces somos engañados. Tú y yo tenemos que saber que en torno al maligno y en lo que siembra el maligno, pues hermanos y hermanas, darnos cuenta que detrás de toda miseria humana está el maligno. Detrás de toda miseria, de la miseria familiar, de la miseria matrimonial, de la miseria en la asamblea cristiana, de la miseria que puede experimentar la propia iglesia, ahí, hermanos y hermanas, está el maligno. Es darnos cuenta de toda esta realidad y eso es lo que invita Jesucristo a hacer en medio de todo esto. Dios nos enseña, Jesucristo, en esta parábola, hermanos y hermanas, Dios respeta al ser humano dentro de todo. Dios lo crea con libre albedrío, le da la oportunidad que decida, no quiere obligarlo y también lo hemos discutido aquí. Y al respetar al ser humano, hermanos y hermanas, ¿por qué lo hace Dios? Hermanos y hermanas, porque Dios sabe que el ser humano necesita tiempo para reafirmarse en el bien. Paciencia.
Necesita tiempo el ser humano. Ese matrimonio necesita tiempo, ese esposo para cambiar, esa esposa para cambiar, ese padre para transformarse, esa madre para convertirse, esos hijos para llegar a la verdad de Dios, esos hermanos para caer en su sitio conforme a la voluntad de Dios. Dios sabe que se necesita tiempo y por eso es que Dios tiene paciencia y por eso es que Dios tiene misericordia. No es este el momento, lo que está diciendo la parábola. Va a venir un momento en que eso va a ocurrir. Y Cristo es claro en eso, hermanos y hermanas. Dios, por otra parte, también al respetarnos en nuestro libre albedrío, al no querer obligarnos, al querer que nuestra voluntad decida libre, ¿no? Por conciencia propia y con conocimiento propio las cosas de Dios. Dios sabe que la tentación es a veces más fuerte que nuestras buenas intenciones. Y por eso es que Dios espera. Por eso tenemos que vivir entre el mal y el bien. Por eso tenemos que tolerar a veces al esposo, a la esposa, y no divorciarnos. Tolerar al papá y a la mamá y no dejarlos y irnos, hermanos y hermanas, y descartarlos hasta como familia. Tenemos que tener la paciencia con el hermano que está haciendo esto, con la hermana que está haciendo lo otro, que no agrada a Dios, que es un pecado, que está viviendo en adulterio, que está viviendo en infidelidad, que tomó un rumbo equivocado en torno pues a su forma de ser, a su forma de pensar, que no fue lo que se le enseñó, que eso no agrada a Dios. Tolerancia. Dios sabe que la tentación a veces es mucho más fuerte que nuestras buenas intenciones. Y con las buenas intenciones hay que tener cuidado. Las buenas intenciones están en el pensamiento. Las buenas intenciones nos llevan al cielo, hermanos y hermanas. Lo que lleva al cielo es la buena obra. ¿Qué es la buena obra? La buena obra son las buenas intenciones que están en el pensamiento abstracto, una idea, pero que se materializan. Y entonces se lleva a cabo un hecho, una realidad, una obra. Por eso es que hay un refrán que dice que de buenas intenciones está lleno el infierno, pero de buenas obras está lleno el cielo. ¿Por qué? Pues porque a veces las buenas intenciones se quedan aquí arriba y no se materializan, no se convierten en práctica, no se realizan como un testimonio. Y en eso también tú y yo tenemos que crecer, hermanos y hermanas, saber cada uno de nosotros lo que significa todo esto. Es ir creciendo, es ir madurando, es saber la realidad. Vamos a tener que vivir entre estas situaciones por el tiempo de vida, hermanos y hermanas, que tenemos aquí. Con esto, Cristo lo que quiere provocar en nosotros, ayudarnos de manera que podamos erradicar el mal, derrotar el mal, no administrarlo, hermanos y hermanas, es que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. No se puede destruir tajantemente, hermanos y hermanas, las cosas malas, porque están las personas envueltas, ¿no? No se puede decidir en nuestra vida tajantemente que aquellos son los buenos y estos son los malos, ¿no? Hacer esta separación de grupos, dividir nuestra familia entre los buenos y los malos, nuestros amigos entre los buenos y los malos. Oiga, cuidado con todo esto. Por eso es que dice, no lo cortes, sino deja que crezca el trigo junto a la cizaña. Y luego vendrá un momento en que nos podemos dar cuenta qué es lo que hay que arrancar, que no nos compete a nosotros. Porque como dijimos el sábado, hermanos y hermanas, en esa paciencia, ¿por qué Dios tiene paciencia? Porque cree que el hombre puede cambiar, que la mujer puede cambiar, que puede llegar un momento en que se convierta, en que se arrepienta, en que pida perdón, en que entonces agarre verdaderamente su vocación cristiana, le vuelva a la fe, comience a adorar a Dios en espíritu y verdad. Y tenemos que estar abiertos, hermanos y hermanas, a eso. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede decir que nadie, hermanos y hermanas, sirve para nada. ¿Por qué? Porque Dios y Cristo hoy nos enseñan que el que sabe y conoce verdaderamente el interior de cada persona, lo que está pasando cada persona, es solamente Dios. Dios conoce lo que el ser humano puede dar y yo a veces no lo puedo saber. Hasta dónde puede llegar, cómo se puede levantar una persona, cómo puede transformarse. A veces nosotros no lo conocemos. Dios es el que conoce todo esto, hermanos y hermanas. Nuestra vida será juzgada por el que ve
en el fondo de los corazones. Nos recuerda también la palabra de Dios. Hay que dejar que Dios juzgue. Hay que dejar que Dios separe. Ese momento no ha llegado. Mientras estemos aquí, todo el mundo tiene la oportunidad de regresar a la casa del Padre. Por lo tanto, el que ve el fondo de los corazones, ese es el que puede juzgar la vida. Claro está en la parábola de hoy. Mientras otros, hermanos y hermanas, en la vida, lamentablemente, hay que tener cuidado también con esto, pues otros creen que los pecados de la vida presente se pueden reparar en una vida siguiente. Mentalidad del mundo. Esto es otro caso. Hay personas que creen en otra existencia, que creen en la reencarnación, que no creen en la resurrección. Y hay quien vive bajo parámetros del mal, pensando que yo tuve una antigua vida, una anterior vida, tengo esta vida presente y cuando muera tendré otra vida. Pues ya cuando yo tenga otra vida, seré bueno. Eso no funciona así. Esta parábola nos recuerda eso. Esto no funciona así. Esto no se trata de reencarnación. Esto se trata de resurrección. Y por lo tanto el momento sí es ahora. El momento es aquí y ahora para reformar la vida. Antes de ese juicio que señala nuestro Señor Jesucristo, precisamente hoy aquí en esta parábola. ¿Cómo se transforma un alma estéril, hermanos y hermanas? ¿Cómo se transforma el alma y el ser de un esposo que se manifiesta siempre en contra y como que no quiere cambiar? ¿Cómo se transforma la vida de una esposa que está sumergida dentro de una posición y no da marcha atrás y no quiere cambiar? De un hijo, de un hermano, de un amigo, de quien sea, ¿verdad? Eso también parece un gran misterio. Hoy la palabra de Dios también nos hace recordar que la misericordia de Dios, pues habrá una hoguera de amor, hermanos y hermanas, un fuego que transforma. El Espíritu Santo tiene fuego, no solamente el infierno tiene fuego. El Espíritu Santo tiene un fuego que transforma, que invade, que es energía, que es poder. Y nosotros no podemos olvidar jamás ese punto tan importante, hermanos y hermanas, en nuestra vida. Una hoguera de fuego que purifica. Una hoguera de amor puro, hermanos y hermanas. Por esto tenemos que orar. Esa es parte de nuestra tarea. ¿Para qué? Para erradicar todo esto que conlleva al mal, hermanos y hermanas. El bien y el mal, hermanos y hermanas, estarán siempre mezclados en cada uno de nosotros, como individuos, en las instituciones de la tierra. Tenemos que vivir con esa realidad. No pierdas la fe. No dejes de creer en Dios. No niegues las cosas espirituales por esa realidad. El mundo, hermanos y hermanas, aparece dividido, lamentablemente, entre buenos y malos, entre vaqueros, indios, entre americanos y nazis. ¿Te acuerdas? Siempre el mundo se divide en esto. Pero vamos a tener cuidado con estas divisiones que hace el mundo, hermanos y hermanas, ¿no? Son divisiones que a veces las ponemos afuera, pero la vida se alterna. El mal y el bien están dentro de mí. Cuando soy bueno quiere decir que lo bueno está a 1% alto y lo malo ha disminuido. No quiere decir que ha desaparecido, está ahí. Y cuando una persona practica el mal, sube el % del mal, baja el % del bien. Pero el bien sigue ahí en 1% menor. Por lo tanto, nuestra tarea es, hermanos y hermanas, subir el bien, ¿verdad? Para que esté la cosa buena y bajar el % del mal para que vaya desapareciendo hasta el final. Que venga Dios, hermanos y hermanas, y tome riendas en este asunto que es bastante serio en la vida de los cristianos, ¿no? Hay que tener cuidado también, hermanos y hermanas, porque en estos actos de la vida que tú y yo llevamos a cabo, ninguno de nosotros puede olvidar que en nuestra elección, en las opciones que tomamos en la vida, podemos optar por el bien. Y hay momentos que optamos por el mal, ¿no? Hay momentos en que optamos por el mal. La separación, hermanos y hermanas, entre el bien y el mal todavía no ha ocurrido. La separación entre lo bueno y lo malo, nos recuerda esta parábola, todavía no ha llegado su momento. Aunque hayamos dado pasos
Y escúchalo bien, aunque tú y yo hayamos dado pasos decisivos después de una o más conversiones, cuidado, podemos caer. Cuidado, podemos pecar. Cuidado, podemos hacer el mal, aunque haya habido conversiones. Por eso tenemos que ser compasivos y misericordiosos, hermanos y hermanas, lentos a la ira, ricos en ese amor, compasión y consuelo para los demás, porque también lo estamos exigiendo ¿para quién? Para nosotros. Hay que tener mucho cuidado, y esta parábola es buena para acentuar eso, con reprimir, hermanos y hermanas, a aquellos que consideramos que están extraviados. Esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos, cuidado con estar reprimiendo a los que tú y yo consideramos extraviados o que están viciados por dentro. Porque a veces con eso lo que hacemos es pues preservar lo bueno, el grupito de los buenos. Aquellos son los de Satanás, nosotros somos los de Dios. Aquellos son los enemigos y los malos, nosotros somos los buenos. Cuidado con esto. Aquí tenemos que recordar también, hermanos y hermanas, que el mal, la situación del mal, forma parte de la cruz. Eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo el Viernes Santo. El mal forma parte de la cruz. Y la cruz forma parte de la muerte. Y la muerte forma parte de la resurrección. Todo eso es un misterio, hermanos y hermanas, que como cristianos debemos entender. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Cuidado. Tengamos una visión más clara acerca de cómo manejar la situación del mal. No podemos administrar el mal. Lo tenemos que erradicar y derrotar. Si alguien nos ayuda con esto, y esta va a ser nuestra conclusión, hermanos y hermanas, vamos a usar de conclusión un texto paralelo de parte de San Pablo, hermanos y hermanas. Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 12, versículos 19-21, tiene, entiendo yo, la conclusión hoy de la palabra de Dios para nosotros. Escucha lo que dice Pablo ahí. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Y esto es importante saber, eso de no tomar la justicia por nuestra cuenta, porque entre la separación del bien y el mal, el que tiene que tomar ahí la justicia es Dios y no ninguno de nosotros. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza, y la venganza no es contra las personas, la venganza es contra las tinieblas, no es contra las personas. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Eso es lo que nos compete a nosotros hacer. No estar separando, ni dividiendo, ni juzgando. Así le sacarás los colores a la cara. ¿Qué significa sacarle los colores a la cara? Pues las personas que se avergüenzan, las personas que caen en conciencia. Estás haciendo algo increíble, llevando a la persona a la conversión, llevando a la persona a la transformación, no juzgándolo, sino haciendo que recapacite, que tenga conocimiento, que caiga en la cuenta. No te dejes vencer por el mal. Amén. Más bien derrota al mal con el bien. Ahí está, hermanos y hermanas. Así concluimos hoy esta parábola del trigo y la cizaña, hermanos y hermanas. Evidentemente es nuestra realidad. La tenemos que experimentar mientras estemos en esta vida y en este mundo. Vamos a terminar, pues, hermanos y hermanas, con el salmo que la iglesia nos propone también hoy para reflexionar. Es el Salmo 78. Un salmo, hermanos y hermanas, que nos recuerda que Dios haga justicia a su pueblo. Es Dios, hermanos y hermanas, el que puede hacer justicia a su pueblo, porque solo Dios conoce lo que está muy adentro de las personas, sean buenos o sean menos buenos. Oremos al Señor. Ayúdanos, oh Dios Salvador nuestro, en atención a la gloria de tu santo nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados en honor a tu nombre. Y nosotros, tu pueblo, el rebaño de tu redil,
Te daremos gracias para siempre. De edad en edad diremos tu alabanza. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Y nosotros, con el favor de Dios, estaremos aquí mañana. Nuevo Evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. En todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, sea para glorificar el nombre de Dios siempre. Te va a ir bonito en el nombre de Dios. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.